Saludos cordiales a la audiencia. Hola a todos. Buenas noches. Es un placer estar aquí conectados en un nuevo programa, Tejiendo Redes Sociales Juntos. Y hoy, junto a mis compañeros Luis, Nelson, Scarlett, Ángel y quien les habla, Liliana, durante los próximos 30 minutos nos sumergiremos en un viaje social lleno de color y aprendizaje. En este diálogo, uniendo voces, transformando realidades, con el tema Tejiendo Redes Sociales con el Comisionado de Derechos Humanos. Preparémonos para explorar con nosotros las voces y acciones que hacen brillar nuestra sociedad desde todos los rincones de este maravilloso país. Bienvenidos a este encuentro lleno de experiencia, de inspiración y diálogo. Gracias, compañera Liliana, por su aportación. Sí, exactamente. Mi querida Liliana Palma, desde la carrera de Trabajo Social de la Universidad Estatal de Milagro, como estudiantes que somos, con el respaldo del inspirador magíster Cristian Castro, en sí nos aventuramos con este viaje de muchas anécdotas y reflexión que llega a la conexión con diversos líderes sociales. Hoy tenemos nuevamente ese agrado de contar con un invitado muy especial, lo cual ese invitado despierta nuestra inquietud, nuestra curiosidad, la pasión, lo que nos gusta a usted, a mí, ¿no? De esta carrera maravillosa, lo que es el trabajo social, el cambio social. Estamos emocionados por presentarles a un protagonista extraordinario con experiencia en nuestro diálogo de hoy. En este momento, el compañero Nelson dará la bienvenida a nuestro entrevistado. Un agradecimiento especial a Liliana y Luis por su cálida bienvenida. Un auténtico honor para mí introducir a individuos extraordinarios, verdaderos protagonistas de nuestra sociedad. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del inalcanzable defensor de los derechos humanos, el comisionado como tal de derechos humanos, el doctor en jurisprudencia José León Villalta. Bienvenido a este diálogo enriquecedor con un líder comprometido y visionario. En este sentido, estimado doctor, ¿podría compartirnos un poco sobre su destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos? Tengan ustedes muy buenas noches. Reciban un cordial saludo del Alto Comisionado de Latinoamérica de la Organización Mundial de Derechos Humanos y director del Departamento Jurídico con la sede aquí en el Ecuador. Para mí es grato, Nelson, responderte esa pregunta, ya que los 30 artículos de la Constitución de los Derechos Humanos que establece a nivel internacional, en el preámbulo, en el artículo 10, nos habla que todas las personas tienen el derecho y las condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia, sea por un tribunal independiente e imparcial para las determinaciones de derechos y obligaciones para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Lo importante es participar, que tengan ese sentir y esas ganas de poder trabajar por la vulnerabilidad de los derechos de los demás. La Constitución de la República, en su artículo 23, en el numeral 3, establece el derecho a la igualdad de la ley, que todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma o religiones, o incluso en afiliaciones a partidos o asociaciones. Lo importante es tratar de ver por la vulnerabilidad de los derechos de aquellos. Es un trabajo muy hermoso cuando tiene uno el sentir. Una cosa es tener ganas, pero cuando uno tiene la pasión de pelear y velar por la vulnerabilidad de los derechos de los demás, nos sentimos llenos de esa gracia y de ese gozo de poder ser útil ante la sociedad. El cargo del cual yo me manifiesto y el cual la ONU y la OEA me respaldan con un registro federal a nivel mundial es para poder participar solamente en el departamento latinoamericano de los países de Colombia, Brasil, Argentina, Perú, para yo seguir viendo las experiencias que
fortuitamente suceden en aquellos países donde también se violan los derechos humanos. La palabra de derechos humanos es una intensidad a la libertad de la expresión de cada uno que tenemos para poder considerar en los preámbulos de cada constitución de cada país. Como nos dice el artículo 47 de la Constitución, que el Estado garantiza la política de la prevención de la discapacidad en manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equipación y las oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Nosotros tenemos que ser en este punto visible y tratar de participar en aquellas personas que necesitan de esta oportunidad de ser oídos por la vulnerabilidad de sus derechos. En Ecuador y en todos los países de Latinoamérica, las personas con discapacidad prácticamente no son apreciadas. Se violan los derechos en contra de ellos. Pero nosotros, los que tenemos esa gana, ese espíritu de guerrero, de poder participar por la vulnerabilidad de los derechos, en el caso de las carreras que ustedes tienen y están siguiendo, yo los felicito de antemano como buenos profesionales al hacerme la invitación a esta telemática y poderle concluir que no son muchos los llamados, pocos son los escogidos, y vean ustedes la pasión de su carrera. Los felicito. Señora Grecia Liliana, felicito su entusiasmo y esa proyección en direccionarse a la vulnerabilidad de los derechos de los demás en la carrera del trabajo social. De igual, el compañero Luis Alberto. Nelson, felicitaciones. Tu campo ético y tu etnia profesional es tratar de llegar a cumplir esa meta a la ayuda a la vulnerabilidad de los derechos de los demás. Luisa, tienes la perspectiva de ponerle ese ánimo y esas ganas de seguir guerreando por la vulnerabilidad de los derechos de todos los ciudadanos. Quizás en un momento determinado alguna organización de derechos humanos le haga partícipe al directorio y ustedes puedan participar. Ángel, para ti la oportunidad de conocer que esta carrera de trabajo social es ser parte a la sociedad y ser útil a la misma. Por eso la Constitución, en el artículo 19 de la Constitución Política, dispone los derechos y garantías que son señalados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, que no incluye que se deriven a la naturaleza de las personas y que son necesarios en su pleno el desenvolverse moral y materialmente sobre ellos. Es por eso que este entusiasmo de practicar estas reuniones telemáticas me conforma y me fortalecen al saber que no solamente soy el único apasionado sobre la vulnerabilidad de pelear el derecho de las personas. Veo nuevos integrantes a la sociedad y quizás tengan la oportunidad de pertenecer en un momento determinado a mi directorio jurídico y puedan ser nuevos miembros de esta organización de derechos humanos a seguir peleando la vulnerabilidad de los derechos de todos los ecuatorianos y de todas las personas a nivel mundial. Compañera Scarlett, hace su intervención en este momento. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Ahora exploraremos algunos temas importantes con el doctor José León Villar. Enseguida nos contará ideas novedosas que se encuentra ejecutando en beneficio de la sociedad. Bueno, sabemos de la relevancia de los derechos humanos en el contexto actual y su papel en la construcción de sociedades justas e igualitarias. Bueno, ¿podría contarnos sobre cuál es la importancia de los derechos humanos en la sociedad actual y cómo se refleja en su trabajo? Bueno, lo más importante es tratar de conocer la ley de la Constitución de la República del Ecuador, como nos estipula en el artículo 57 y nos dice la Constitución de la República del Ecuador en su numeral 7, que se reconoce y se garantiza a las comunas y comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre los planes y programas de producción y explotación y comercialización de todo lo que ustedes deseen saber sobre los derechos humanos. Lo más importante es tratar de buscar y hablar sobre algo que me apasiona, participar dentro de los procesos litigantes, en la vigilancia de los debidos procesos, ya que la justicia es ciega. El ojo del profesional en el derecho nos marca que la dama tiene una venda en los ojos
una espada en su mano derecha y una báscula en el lado izquierdo, y en sus pies está el libro de la ley. Hay algo muy importante, que cuando hay pasión y corazón sobre este trabajo, la vulnerabilidad de los derechos no pueden ser violados cuando tienes el sentir de ganar y de conocer que puedes trabajar por parte de esa persona. Las cárceles se han llenado por gentes inocentes, y las personas que tienen culpabilidad piden medidas sustitutivas para poder pagar, como dice el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, casa por cárcel. Aquí no hay corona en la ley. La ley es para todo. Es igual que el cementerio. Cuando se nos acaba el soplo de vida, todos vamos ahí. Todos. La igualdad, no hay preferencia en ese pedacito de tierra donde nosotros nos vamos a reposar para la eternidad. Todos somos iguales. Pero en las cárceles, en la justicia, la desigualdad es la que menos brilla. Es lo que más falta, es la justicia y el derecho. Por eso agradecemos realmente a la persona que está trabajando por la vulnerabilidad de los derechos, a la fiscal general del Estado de aquí del Ecuador. Está haciendo un buen trabajo en limpiar y depurar ciertas instituciones que realmente se han lucrado como sátrapas dentro de las funciones judiciales y dentro de la parte gubernamental del Estado, que el mismo gobierno le ha concedido para que ellos puedan proceder a viabilizar y a torcer la Constitución. Pero ¿qué nos dice la Constitución en el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador? El ejercicio de los derechos se registran por los siguientes principios. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir en forma individual o colectiva. Las autoridades competentes, estas autoridades garantizarán el cumplimiento. Si hubieran jueces justos, hubiera una justicia justa. Si realmente se vieran las obras, si no manotearan el arca del Estado, pero se violan los derechos y se tapan bajo el entuerto, la juerga. En el campo jurídico significa el engaño, la mentira, tratando de conformar al que realmente no lee. Pero la ignorancia, mientras el pueblo viva en ignorancia, se violarán los derechos. Se violarán los derechos de todos los ciudadanos. Por eso tenemos que buscar la perspectiva de la educación y participar como ustedes lo hacen. Ustedes hacen algo maravilloso, descubrir nuevos horizontes, nuevas oportunidades. En el artículo 3 de la Constitución de la República nos habla que son deberes primordiales del Estado. Primero, para garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos dentro de la Constitución, que es un instrumento. Hay pactos, convenios internacionales que nosotros debemos de viabilizar, igual como lo dice el artículo 19, igual como lo dice el artículo 7, que es un reconocimiento. Nosotros tenemos que estar siempre en la perspectiva de los derechos y las garantías establecidas por esta Constitución, que es un instrumento internacional de derecho. No incluirá los demás derechos derivados a la dignidad de las personas. Aquí no tenemos nosotros que reincriminar al montuyo, al cholo, al indio, porque todos somos iguales delante de Dios. Y nosotros reclamamos un derecho que es la libertad de participar en el trabajo, de ser próspero, de ser partícipe de la vulnerabilidad, de multiplicar nuestros derechos a un buen vivir. Por eso existe el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Nosotros tenemos que ver que cada día aprendemos más sobre esta vulnerabilidad, que muchas veces el 70% son violadas. Y ustedes, como buenos profesionales de esta patria, me quedo admirado, me quedo asombrado que el interés que ustedes ponen en esta plataforma es descubrir mucho más allá de los campos habituales que pueda dar en la Constitución. Los felicito y de antemano quisiera agradecerles siempre de que ustedes me inviten y así poder direccionarles, porque la Constitución es amplia
pero la violación entre los derechos que se causan a las personas, nosotros estamos ahí para velar por la seguridad de la vulnerabilidad de ese derecho. Gracias, doctor. Excelente respuesta, pero me llamó mucho la atención en el tema que la Constitución es muy amplia y es para todos los ecuatorianos. Correctísimo. Pero en los momentos actuales, ¿verdad? Desde su experiencia y su trayectoria, para analizar los desafíos que enfrenta la región y el país por la situación que se vive, ¿no? En la garantía y protección de los derechos humanos de toda la clase social, desde el más pequeño al más grande. La pregunta es, doctor, ¿cuál considera que son los principales retos en la protección de los derechos humanos en América Latina y específicamente en nuestro medio nacional Ecuador? Bueno, eso es una pregunta muy amplia y muy importante. Recordando que el artículo 442 del Código Orgánico Integral Penal nos da el deber de nosotros de poder denunciar. Nosotros tenemos el derecho de denunciar a cualquier persona siempre y cuando tengamos los elementos de prueba. También el artículo 76, el numeral 7 de la Constitución de la República, nos habla que el derecho a las personas, la defensa incluida, son las siguientes garantías. Hay un punto muy importante que dice que nadie será privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado o procedimiento. Contar con el tiempo o los medios adecuados para la preparación de una defensa. En todos los países de Latinoamérica siempre se manifiestan elementos de prueba para poder defender a la persona. Nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Por eso el artículo 160 de la Constitución de la República determina en su párrafo segundo que señala que los miembros, incluso de las Fuerzas Armadas y las policías, estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones y el sistema de acceso de promoción a base de méritos y criterios, incluso en general de género. Es decir, que los mismos policías, las mismas Fuerzas Armadas, no pueden hacer más allá del uso de la fuerza, ya que la Constitución de la República ha establecido ahorita realmente el uso de la fuerza. Pero no puede estar una opinión personal de unos grupos de asambleístas sobre encima de la Constitución, cuando el artículo 16 de la Constitución del Ecuador nos dice que es el más alto deber del Estado, que consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantizan esta Constitución. Eso nos habla del artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, nosotros tenemos que hacer respetar como ciudadanos, participar dentro de la veeduría. Ejemplo, después que usted pone una denuncia en contra de alguien, sea público o un funcionario público o privado, del cual usted tiene elementos de prueba, usted puede participar dentro de ese proceso como amicus curiae. Es una parte muy importante. O pueden participar como veedor a la vigilancia del debido proceso. Pero si usted quiere participar dentro de un proceso que ya ha iniciado y está prácticamente en su etapa terminal, usted puede entrar como intercomunis. Es decir, ingresar como un afectado más dentro de este proceso y hacer que se reconozcan sus derechos, como lo habla el artículo 17 de la Constitución del Ecuador, y nos manifiesta: el Estado garantiza a todos los habitantes, valga el preámbulo de repetir, sin discriminación alguna, el libre ejercicio eficaz del goce de los derechos establecidos en esta Constitución de la República, pactos y convenios e instrumentos internacionales. Nosotros no podemos violar los derechos constitucionales ni los pactos, porque la Carta Magna manifiesta en su artículo 32 y 33 sobre el deber de la atención médica. Imagínense aquí en el Ecuador, el artículo 218 del Código Orgánico Integral Penal nos dice claramente que toda entidad pública y privada está en el derecho de la atención de la salud. Ese es un punto muy importante de la cual yo he peleado durante toda mi carrera profesional. Pelear la vulnerabilidad del derecho al paciente.
Los hospitales, las clínicas, lo primero que dice, usted es afiliado, tiene aportaciones del seguro, en donde trabajó, y así usted ha tenido unas aportaciones y no ha trabajado 3, 4 años, póngase al día con las aportaciones. Este artículo 218 de la Constitución de la República del Ecuador nos manifiesta que toda entidad pública y privada del Estado está en la obligación de dar la atención inmediata, porque dicha negativa será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 7 años. Se han hecho autónomos de la puerta los señores guardianes que nada tienen que ver, pero cuando usted le direcciona sobre este tema, el artículo 218 también nos habla que si se causa la muerte por la desatención al paciente, tienen una muerte culposa de 16 años. Se va el médico preso, se va la guardia presa, se va incluso hasta el guardián que está en el hospital, se va preso. Sea esto para las entidades públicas y privadas. Nosotros tenemos el derecho de ser atendidos porque la salud es gratuita. Nosotros tenemos la libertad de poder reclamar nuestros derechos y la vulnerabilidad de los derechos no pueden ser violados por ninguna institución o por ninguna persona que se crea sátrapa dentro de una institución de la cual se ha predominado dentro de su burbuja, cree que tiene todo el control, pero él no conoce la ley. Por eso el artículo 365, numeral 5 del libro de la Constituyente también nos expresa lo mismo. La Asamblea resolvió que el Estado garantiza la libertad del derecho a la salud. Muchos artículos que respaldan a la vulnerabilidad de los derechos de todas las personas nos favorecen para pelear la vulnerabilidad del derecho. Estimado doctor, como tal, ¿cómo pueden los profesionales desde el trabajo social contribuir a fortalecer las redes sociales para promover y proteger los derechos humanos? Bueno, las personas que trabajan en esta área como trabajador social, valga el preámbulo, voy a repetir el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal, el artículo, si mal no recuerdo, el 21 y el 26 y el 22. 21 y 22 de la Constitución nos da el derecho a nosotros poder denunciar. Usted no se puede quedar callado con una conversación cuando usted visita a una familia, ¿verdad? Y la esposa vive intimidada por parte de este demonio, energúmeno es la palabra correcta, energúmeno. Y la mujer no lo quiere denunciar. Muchas veces son más mujeres que madres. Hay otras que son madres más que mujeres, ¿verdad? Pero uno tiene que ser siempre en el ámbito del hogar, más madre que mujer. Primero están los hijos. La vulnerabilidad del derecho que tienen los niños es grandísima. Las personas con discapacidad se amparan a la igualdad de las personas adultas mayores. Todos tenemos derecho por igualdad y lo que más importante es la libertad del derecho. En los trabajos sociales, como visitadores dentro de su área, van a escuchar y van a tener muchas interpretaciones de proyecciones, perspectivos. Van a conocer incluso los trastornos, los 10 campos de trastornos que existen en el ser humano. Van a ser psicólogos también, no solamente visitadores sociales. Van a ser ustedes unos buenos profesionales porque van a aprender del cliente al escuchar toda la anomalía, todos sus problemas. Valga el preámbulo, le voy a decir que nunca es bueno participar en ser intrometido, siempre es bueno escuchar. La participación de nosotros como veedores y aquellos que son visitadores sociales, es bueno escuchar, porque eso le enseña a usted a direccionar y tocar un tema y poder direccionarle a la persona que la necesita. Ustedes también son parte de los derechos humanos. Aunque el área que le han cambiado a su título son visitadores sociales, sí, pero eso los apega más al cliente, los apega más al trabajo que ustedes procrean y hacen llegar a conocer sus conocimientos, al escuchar al cliente o al paciente que tiene estos problemas dentro del núcleo familiar, dentro del entorno social. En ese sentido le damos muchas gracias. Compañera Liliana, sí, díganos. Abogado, basado en su experiencia en cooperaciones internacionales, ¿cómo esto ha impactado en el trabajo colaborativo en la promoción de los derechos humanos a nivel global? Tuve una llamada de Argentina de parte de una comisionada especial
donde ella siendo comisionada y habiendo una directiva jurídica en ese país de Argentina, ella tiene un hijo con problema de síndrome, es autista y el empleador hizo abuso de su autoridad, hizo homofobia, prácticamente hubo un trastorno de ansiedad agitativa emocional por estrés postraumático, solamente al verlo a él que su actividad de este joven era un desempeño muy desigual a los demás. Entonces la señora se sintió muy ofendida, tuvo que llevar a su hijo al psicólogo y el psicólogo determinó que podía, ese problema de causa de ser sátrapa, de ser abusador, de ese bullying que le hacía, el muchacho cayó en una ansiedad límite, se encerraba a sí mismo y no quería compartir con nadie sus problemas. La madre preocupada quiso poner la denuncia en su país y no se la quisieron aceptar. Pero hay una parte muy importante, señora Grecia, que nadie es profeta en su tierra. Hice un comunicado a esas autoridades competentes, inmediatamente le dieron carta en el asunto. Escucharon que una participación de un organismo internacional estaba vigilando el proceso de esa denuncia, de la cual no quiso ser aceptada. Después se la aceptó y actualmente el individuo está preso, ¿verdad? Está detenido, está en fragancia. Y casos como ese, como una respuesta que me dieron por parte del embajador de los Estados Unidos. Había fallecido un ecuatoriano en Nueva York por un exceso de droga, se había infartado y le estaban cobrando $10,000 por traerlo aquí al Ecuador. Yo le voy a hacer partícipe ese escrito, ese oficio dirigido al embajador de los Estados Unidos. Está en español y en inglés, donde me hago conocer y le solicité muy encarecidamente que el individuo que acaba de fallecer en la dirección tal, en el departamento tal, es de escasos recursos económicos. La Constitución de la República ampara, especialmente el artículo 6 de la Constitución del Ecuador, que nos dice que todos los ecuatorianos y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán los derechos establecidos por esta Constitución. Entonces, inmediatamente se manipuló otros artículos que son muy especiales, como el artículo 172 de la Constitución de la República, ¿verdad? El procedimiento del artículo 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y como muchos artículos como este se comparan a los que están dentro de los países de Latinoamérica. La única diferencia que cambia son los artículos. Ejemplo, antes le hablaba yo del artículo 442 del Código Orgánico Integral Penal, donde uno tiene el deber de derecho a denunciar. El artículo 21 y el artículo 22 de la Constitución, deber de derecho a denunciar, ¿verdad? Allá en Brasil, en Argentina, existen los mismos... Que te vaya bien. También tienen los mismos procedimientos, sino que con otros artículos. ¿Qué pasó con el señor de los Estados Unidos? Al siguiente día le hicieron los papeleos y mandaron su cadáver acá al Ecuador, ¿verdad? Así participo y así participamos los que somos realmente el directorio jurídico latinoamericano de la Organización Mundial de Derechos Humanos. Y como alto comisionado de Latinoamérica me veo en la obligación de participar y ayudar, no solamente con una organización, con todas las organizaciones que se asocian con nosotros para poder pelear la vulnerabilidad de los derechos de los demás. Y ustedes, como visitadores sociales, son parte importante, son pilares fundamentales en la sociedad. Y su carrera es una carrera excelentísima, del cual me siento orgulloso y honrado al saber que estoy al frente de esta plataforma con 5 profesionales, 5 nuevos y hermosos profesionales con un espíritu de guerra que van a pelear y a combatir por la vulnerabilidad de los derechos de los demás. Bueno, a todo esto, pues, si bien es cierto que los derechos humanos, pues, son a nivel global, podemos decir también que en nuestro país existen desafíos particulares en relación con los derechos humanos que merezcan especial atención, abogado. Sí, especialmente el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿verdad? Nos especifica que el Estado, la sociedad y la familia promoverá
en forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas y los niños y adolescentes. Asegurarán el ejercicio pleno de los derechos. Se atenderá el principio de sus intereses superiores a los derechos que prevalecen a los demás. Es decir, la educación, la salud, una fuente de trabajo. ¿Por qué cree que hay tantas personas que realmente no tienen empleo? Porque el Estado debe, primeramente, antes de todo, debería de devolverle la personería jurídica al Ministerio de Educación y no la CNECI tener esa tutela. Porque los profesionales, bachilleres, con una perspectiva y meta para poder ser grandes colaboradores a la sociedad, son interrumpidos por este núcleo que es la CNECI, del cual cuando no aprueban o sacan una calificación, muchas veces la sacan alta y no son aprobados para ingresar a una institución del Estado. Lo bloquean y el niño y la persona tiene que intentarlo después de 6 meses. Cuando lo intenta otra vez vuelve la falla al debido proceso de la práctica del ingreso a una universidad. Y está el joven 1 año en su casa, donde la mente fortuita, donde el entorno de la sociedad hace compatible de que una persona encerrada pueda tener un trastorno de esquizofrenia o una acción histriónica. Por eso el padre, para no ver que esté muy sofocado su hijo, le permite el conceder el derecho a que tenga amistades, pero estas son involucradas por mentes maliciosas que tratan de aprovechar la ingenuidad de ese joven que no ha sido cultivado o no se desarrolló profesionalmente por la participación de un ingreso a la universidad cuando la CNECI le cerró las puertas. Hoy en día tuve la amabilidad de escuchar en la noticia que una persona, supuestamente, pero realmente no una supuesta, sino una tentativa de extorsión, poniendo un taco de dinamita en un local comercial, donde él, por no tener conocimiento, se hizo pedazo. Mientras el que lo envió, mientras el que lo dirigió y le ordenó, se está riendo. A él no le interesa. No le interesa la vulnerabilidad del derecho al reclamo que los padres puedan hacer a favor de esa persona. Así está la CNECI. A él no le interesa si ustedes son profesionales. Por eso los felicito a ustedes, porque Dios les ha abierto una puerta para que ustedes tengan un lugar donde poder prepararse. La prestigiosa universidad en la cual ustedes están direccionándose es maravillosa porque Dios ha tocado el corazón de abrirle las puertas y que sean ustedes partícipes a la sociedad a la cual nosotros tenemos que velar siempre los derechos. El artículo 12 de los derechos humanos nos especifica y nos dice: nadie será objeto de injericias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques de honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las injerencias y ataques. La ley es para todo. La Constitución de la República del Ecuador, la Carta Magna, los convenios internacionales, los tratados internacionales nos respaldan. Muchas personas me han dicho: doctor, yo no soy abogado y yo quiero estar en un proceso. Sí puede. Sí puede. Participe como amicus curiae. Participe como veedor litigante al debido proceso, siempre y cuando se lo autorice la persona a la cual reclama la vulnerabilidad de sus derechos. ¿Por qué? Porque el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 7, dice que se reconoce y garantiza a las comunas y comunidades, a los pueblos y nacionalidades, a los indígenas, el derecho a la consulta previa a esta inquietud que ustedes tienen, poder participar en esa vulnerabilidad de derecho. Nosotros tenemos el poder porque la Constitución nos respalda. Pero nosotros tenemos que saber prevalecer nuestros derechos, haciéndole conocer a aquel que se para en un púlpito de un magistrado en querer tratar de querer decir: bueno, yo soy el juez
y yo soy el que digo y esto se dictamina. Pero si ustedes ven que se están violando sus derechos, se llevan a instancias, incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ellos van a tomar la última palabra. Gracias, estimado doctor. En este sentido, dentro de la participación ciudadana, ¿cómo puede la ciudadanía ecuatoriana participar activamente en la promoción y protección de los derechos humanos en su entorno local? Bueno, en esa parte siempre deben de haber directivas objetivas dentro de un sector, formar un comité barrial para que todos estén de acuerdo a la seguridad y a la vulnerabilidad de los derechos de todos los que viven en ese entorno. Colaborar con la Policía Nacional, porque realmente al tener un botón de pánico podemos concretar una llamada de auxilio, poner cámaras de seguridad. Hay viabilidad que se pueden hacer sin necesidad de discrepar, entrar en polémica. Si en un sector donde usted vive hay un UPC cerca y ustedes se ponen de acuerdo con el comandante que ustedes van a proveer el pago mensual del internet y ustedes ponen un televisor, así sea viejito, donde en el sector de su barrio hay 16 cámaras, el policía va a estar atento siempre, observando cada vez que sale a la sala o sale al recibidor, va al lobby, va a observar que ahí hay 16 cámaras del sector Palito de los Palotes. Nosotros tenemos que ser partícipes de esta comunicación. Gracias, doctor, por su destacada experiencia que tiene hacia los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, sabemos que para concluir con este exquisito espacio, desde su destacada labor como comisionado de los derechos humanos y su papel en la organización internacional, en convenio con cooperación internacional, nos gustaría así saber desde su experiencia lo siguiente. ¿Cómo ha sido su trayectoria, su experiencia trabajando en la promoción y en la defensa de los derechos humanos, especialmente en el ámbito de Latinoamérica, doctor? Eso fue la mayor satisfacción de mi vida al descubrir ciertas cosas. Uno nunca deja de aprender. Tuve la oportunidad de concluir con una persona la cual era multicompetente en la administración de justicia. Ella era del Cantón de Playas. La Corte Constitucional le había concedido un documento del cual estaba ordenando que se cumpla el registro de una propiedad a favor de un cliente. La Corte Constitucional no le estaba haciendo una consulta a la señora jueza multicompetente. Esto me llevó a mí la obligación de pelear el derecho a la vulnerabilidad del derecho a la persona dueña de la propiedad y la denuncié. Yo pensaba que iba a haber una contrademanda, pero cuando uno llega a descubrir más en el trasfondo de la escritura, de la Constitución, el juez, para poder entrar a una polémica de defensa, tiene que salir del cargo. Y al salir del cargo, pierde todos los atributos como juez y llega a ser un ciudadano más. Entonces, eso me hizo a mí más conocedor en la profundidad de poder reclamar el derecho a la vulnerabilidad de los derechos de todos los procesados. El juez del cantón de Balsar tuvo la oportunidad de cometer 2 errores y lo denuncié. Y esperé que él salga de esa investidura para que ponga una contrademanda y yo tenía elementos de prueba para meterlo preso. Pero este sinvergüenza, hijo del diablo, mandó a un emisario a querer transar conmigo para coimarme. Mire, entonces, en los países latinoamericanos, yo antes hablé que estamos nosotros bajo el sustento de una misma condición perspectiva de la Constitución en los artículos.
Los mismos artículos, lo mismo que expresan nuestros artículos de la Constitución de la República del Ecuador lo expresa en Colombia, en Venezuela, sino que cambian, son los artículos. Ejemplo, el artículo 422, allá sería el 130, en México sería el 32, en Brasil sería el 15, ¿verdad? Pero aquí hay artículos dentro de nuestra propia Constitución que van en responsabilidad de otros países, como el artículo 9 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos aclara y nos dice, ese artículo, si usted lo lee, se va a dar cuenta que dice que este país es un país de paz, que no necesitamos bases extranjeras de nuestro parámetro, de nuestro territorio ecuatoriano. Por eso que han venido muchísima gente de otros países. Y el artículo 4, ríase porque se va a reír de gana, dice que toda persona extranjera tiene el mismo derecho, es decir, puede sacar cédula. Puede sacar cédula de identidad, un mexicano, un venezolano, un colombiano. No hay traba para ello. Es decir, en ciertas situaciones en los artículos de la Constitución hay artículos que transversan a otros artículos como los de los Estados Unidos. Usted quiere estar en los Estados Unidos, tiene que tener un tiempito para tener visa. Igual es en España, ¿verdad? Aquí nosotros, por eso a nosotros nos conocen en Ecuador, nos conocen como Nueva York chiquito. Somos Nueva York chiquito. Porque aquí viene toda venezolanos, peruanos, ¿verdad? Chilenos, argentinos, y mandan nuestro dólar, nuestra divisa, la mandan a su país. En ese sentido, ¿nos podría compartir algún caso o logro que considere emblemático en su labor, ya que su experiencia iluminará nuestro entendimiento sobre la importancia de los derechos humanos en la construcción de las sociedades más justas e inclusivas? Una experiencia maravillosa la puedes encontrar en YouTube, en una página donde hubieron dos personas de Venezuela, dos mujeres, dos ciudadanas venezolanas, que teniendo sus hijos y estando de paso por Colombia, ya no tenían dinero. Y hay una ley, existe una ley interna, hay un código orgánico de inmigrantes en todos los países que muchas veces no se toman en cuenta, ¿verdad? Es un libro más para la Constitución y no lo leen. Por eso dice la Biblia que el que no lee, su alma se pierde. Estas dos personas estaban elaborando para sobrevivir y subsistir dentro de ese preámbulo de ese país para poder llevar un sustento alimenticio a sus hijos. Las autoridades de Colombia le quitaron los niños y ya tenían 3 días estas madres llorando y no podían prácticamente recuperar. Y allá habían puesto unas cláusulas, unas jarras de que estos niños deberían ser adoptados. Mira hasta dónde disfrazan el tráfico de blancas, el tráfico de órganos, con la imagen de que la fundación le va a dar un buen hogar a estos niños. Cuando se comunicaron conmigo, yo le mandé una carta, un oficio al ministro del Interior de Colombia, mandé un oficio al alcalde de Cartagena, Colombia, y al presidente de Colombia. A los 3 días, estos niños fueron devueltos. Y estas madres contentísimas agradecieron y se hizo viral a nivel mundial sobre esta acción de mi participación. Como esas hay muchas, como esas hay muchas. Bueno, sabemos que el tiempo siempre está en contra de nosotros, pues, ¿no? El tiempo apremia y para nosotros ha sido un gusto y un agradecimiento enorme por haber compartido este diálogo con usted, abogado, y sobre todo darnos a conocer los aportes que realiza como comisionado a favor de los derechos humanos. Esperemos que haya una nueva oportunidad y que usted nuevamente, pues, tenerlo a usted como invitado. Y que siga aportando sus conocimientos más que todo. Y antes de cerrar, pues, este interesante capítulo de Tejiendo Redes Sociales, queremos que usted nos comparta un pensamiento suyo y a su vez mis compañeros también que aporten con un pensamiento y que esto nos lleve más allá de este espacio y que sea una semilla de reflexión para llevar con nosotros y por ende a la sociedad.
Bueno, yo siempre comparto un pensamiento, señora Grecia, algo muy pequeño y rápido. Aprendí dentro de mi corazón ser parte de la solución del problema y no ser parte del problema. El artículo 42, el capítulo 42 del verso 10 del libro de Job, de la Santa Escritura, dice que Job se había levantado de estar orando. Él oró siempre por su mujer, la mujer que le dijo maldice a Dios, por sus amigos que muchas veces se reían de él y por toda su desgracia. Pero Dios vio ese corazón amoroso, sincero. Cuando él se levantó de no tener odio ni rencor, nada en su corazón, dice que Dios se le acercó a él y Dios le multiplicó el 100 por 1 de lo que él haga. Y eso es lo que yo espero de Dios, que Dios siempre esté a mi lado, que se acerque y yo ser parte de la solución de los problemas de los demás, ayudarlo. Por eso la Constitución, en el artículo 75 de la Constitución de la República, nos dice que nos facilitan acceso a la justicia. Toda persona tiene el derecho al acceso gratuito a la justicia, a la tutela efectiva y parcial y expedida por los derechos e intereses. En ningún caso quedará en indefensión. Nosotros tenemos que ser partícipes a esa tutela. Y ustedes, los felicito de antemano, mi agradecimiento por parte de la organización, por parte de la directiva. Agradece que me hayan invitado. Agradecen que sean parte de la solución del problema y no parte de la sociedad, de que hay muchos problemas. Ustedes son personas importantes y Dios los va a bendecir de antemano. Quedo muy agradecido por la participación a esta plataforma de la cual ustedes me han invitado. Que tengan una linda noche. A usted, abogado. En este sentido, pues uno de mis pensamientos, compañeras, compañeros, estimado doctor, pues en el tejido de la sociedad, cada uno de nosotros es un hilo muy valioso, entrelazado en nuestras experiencias, conocimientos y pasiones. Recordamos que nuestras acciones grandes o pequeñas contribuyen en la creación de un tapiz único y diverso. Gracias. Esa experiencia, esa trayectoria que usted tiene defendiendo los derechos humanos y las clases sociales, desde el más pequeño al más grande. Contar también que este programa, ¿verdad?, no es solo un espacio de diálogo ni conversación, sino un rincón que lleva a cabo para que encaje con el compromiso en un mundo más justo, más equitativo, con equidad, con justicia y con derecho. Sigamos tejiendo, extendiendo nuestras redes, porque al cada hilo hay un potencial para cambiar vidas de las personas, los seres humanos, en la relación de lo que son los derechos humanos. Muchas gracias. Hasta el próximo programa de diálogo, Tejiendo Redes, una idea de la carrera de trabajo social en línea de la Universidad Estatal de Milagros. Gracias, doctor, por esa trayectoria, esa experiencia. Gracias a los compañeros, gracias a la compañera y a todos por este diálogo, esta conversación, esta exposición con todas y con todos. Que Dios lo bendiga grande y poderosamente. Amén, amén. Muchas gracias, abogado y compañeros también. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Gracias.